Hola, ¿qué tal autodidactas? Bienvenidos al siguiente capítulo. Hoy vamos a ver lo que son las llaves foráneas en SQL Server y en realidad en SQL en general, pues todos los SQL las tienen y pues vamos a revisarlas de manera teórica, pero pues para tener el contexto antes de pasar a la parte práctica. Lo primero que tenemos que ver son las llaves primarias. ¿Qué es una llave primaria o un primary key? Una clave primaria es una restricción que identifica de manera única cada registro en una tabla. Eso quiere decir que aunque tú quieras no las vas a poder repetir. Es una de sus reglas. Fíjense, aquí están las características de una llave primaria o una primary key. No puede haber duplicados, como lo dijimos. Siempre debe tener un valor que no esté duplicado, por supuesto, y generalmente se usa una columna llamada ID o algo similar para representar lo que es una llave primaria. Acá vamos a ver un ejemplo en una tabla que se llama Users, donde se agrega la llave primaria o el primary key en el campo ID. La columna ID es la clave primaria y el autoincrement asegura que los valores sean únicos. Ahora veamos qué es una llave foránea. Una llave foránea o foreign key crea una relación entre dos tablas asegurando la integridad referencial. La columna definida como foreign key debe coincidir con una clave primaria en otra tabla. Vamos a ver que en este ejemplo tenemos lo que es la tabla autor y libros. La tabla libros depende de un ID de autor y es aquí donde está o se cumple lo que es una integridad referencial, ¿sale? A eso se refiere esta parte. También aquí en un ejemplo 2, una relación entre usuarios y publicaciones, vamos a ver que la tabla usuarios, que es la principal o es la tabla padre, va a tener que darle un ID a la tabla post o publicaciones, ya que esta depende de usuarios. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que para que tú puedas agregar una llave foránea a una tabla, tienes que usar la palabra reservada foreign key, poner el nombre del campo de tu tabla que depende y hacer una referencia a la tabla que te va a dar ese ID que tú requieres, esa información. Aquí vemos que user ID en la tabla post referencia a la columna ID en usuarios o en users. Tal vez aquí no se entienda tan bien o como nosotros quisiéramos, sin embargo, tienes que tener en cuenta que esta es la manera en cómo se agrega una llave foránea o un ID que yo voy a necesitar en la tabla para llevar a cabo la relación o, como lo habíamos dicho anteriormente, tener la integridad referencial, ¿sale? Entonces, a eso nos referimos. ¿Cuáles son las ventajas de usar primary key y foreign key? La integridad de los datos. Aseguran que las relaciones entre tablas sean válidas, ¿sí? Porque si tú mandas un ID que no existe, eso te va a marcar un error. Mantenimiento más fácil. Si un usuario se elimina, todas sus publicaciones pueden eliminarse automáticamente con la cláusula onDeleteCascade. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros teníamos anteriormente una tabla post. Entonces, si yo elimino un ID de usuario o un usuario válido de la tabla users, por ende se van a eliminar todos los posts que correspondan a ese usuario. No es la mejor práctica, normalmente se tienen que almacenar esa información por algún estatus. Sin embargo, a la hora de hacer mantenimiento, si realmente se tienen que eliminar datos, esto nos va a ayudar. ¿Cómo puedo crear yo relaciones en tablas que ya existan, pero que yo no haya agregado la foreign key? Si las tablas ya están creadas, se pueden agregar restricciones, lo que es la primary key o la foreign key con un alter table. Voy a agregar o voy a poner aquí un ejemplo de agregar clave foránea a una tabla existente. Vemos que vamos a hacer un alter table a post y le vamos a agregar un constraint que se va a llamar fkuser. Después vamos a agregar la llave foránea que va a ser el campo user ID que existe en post y vamos a hacer una referencia a la tabla users con el campo ID y vamos a agregar onDeleteCascade. Esto para asegurar que si yo elimino un usuario, se eliminen todos los posts asociados a él. Y hasta acá vamos a dejar
toda esta parte teórica de las llaves foráneas y también pues esta parte de las primary key, era importante platicarlo. Espero yo que ya tengan una idea de qué son, para qué sirven con lo poco que les puse. Pero pues obviamente vamos a terminar de entenderlo con la parte práctica, que lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces de momento acá la dejamos, espero lo puedan estudiar y espero que este formato vertical para la parte teórica pues les haya gustado, para que sea más fácil verlo a lo mejor en el teléfono. Y bueno, pues ahí me comentan si les gustó, me comentan si algo más les gustaría que agreguemos y pues nos estamos viendo en el siguiente capítulo.